Modalidades de contrataciones estatales. En esta oportunidad tengo el placer de presentar el contenido de las modalidades de contrataciones estatales, que viene a ser algo así como la continuidad de otros videos que tenemos en este mismo canal de YouTube, uno de ellos, por ejemplo, el de la Ley 1178, y el segundo video que habla del Decreto Supremo 0181, que es un video que enfoca de manera general el contenido de este decreto. En esta oportunidad, cuando hablamos de las contrataciones estatales, estas se encuentran insertas dentro de este decreto 0181 y en este video lo que hacemos es profundizarlas. Tenemos que empezar recordando que la ley 1178, la ley del 20 de julio del año 1990 de Administración y Control Gubernamentales, dispone que el sistema de administración de bienes y servicios establecerá la forma de contratación, su manejo y la disposición de estos bienes y servicios. El sistema de administración de bienes y servicios, más conocido por su sigla de las SABs, que viene a ser el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, regula el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas en forma interrelacionada con los demás sistemas de administración. Está compuesto por 3 subsistemas. El primer subsistema, que es el de contratación de bienes y servicios, el segundo subsistema de manejo de bienes y el tercer subsistema de disposición de bienes en general. Tenemos que establecer a la vez que dentro del contenido de este decreto 0181 se encuentran las denominadas modalidades de contratación y cuantías en cuanto a los contratos estatales. Y en ese sentido, las siguientes modalidades y cuantías de acuerdo a lo que establece este decreto. Por un lado, en la modalidad tenemos la contratación menor, cuya cuantía viene a ser de 1 boliviano hasta los 50.000 bolivianos. Una segunda modalidad de contratación estatal es el de apoyo nacional a la producción y empleo, que es conocida por su sigla de la modalidad contratación AMPE, cuya cuantía viene a ser de 50.001 bolivianos hasta el 1 millón. Una tercera modalidad encontramos en la licitación pública como una modalidad de contratación cuya cuantía viene a ser mayor a 1 millón de bolivianos. Luego encontramos la contratación por excepción, que no tiene un límite de monto determinado de acuerdo al decreto. También vamos a encontrar la contratación por desastres o emergencias, que también viene sin límite de monto. Y finalmente, la contratación directa de bienes y servicios, también cuya cuantía no está establecida en un límite. Si queremos profundizar cada una de estas modalidades de contratación, tendríamos que hablar de la modalidad de contratación menor. Esta es una contratación menor toda vez que el monto de contratación tiene que ser igual o menor a los 50.000 bolivianos. Dentro de esta contratación existen algunas condiciones de la contratación. El responsable de ejecutar todas las contrataciones menores es el responsable de procesos de contratación en la modalidad AMPE, el RPA, y las condiciones para la contratación menor deben estar reglamentadas por cada entidad pública en sus reglamentos del sistema de administración de bienes y servicios, además que deberán considerar distintos aspectos, como por ejemplo, que estas contrataciones no requieren cotizaciones, no requieren propuestas, tampoco esta modalidad está sujeta a plazos. Por otro lado, los bienes y servicios contratados deben reunir las condiciones de calidad para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, que deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de los mejores precios de mercado. Finalmente, también deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas en la contratación. En cuanto a las características de la modalidad apoyo nacional a la producción y empleo en la modalidad AMPE, tenemos que decir que esta modalidad para la contratación de bienes y servicios
permite la libre participación de un número indeterminado de proponentes. La idea es que con esta modalidad se apoyará la contratación en cuanto a lo que viene a ser la producción y el empleo a nivel nacional. Entre las condiciones para la contratación en la modalidad AMPE, vamos a encontrar que ésta se realizará mediante solicitud de cotizaciones o propuestas, publicando el documento base de contrataciones en el sistema de contrataciones estatales, también conocido como el SICOES, así como también la publicación podrá ser realizada en la mesa de partes, de tal forma que se procederá a la evaluación aun cuando se hubiese recibido una sola cotización o propuesta. Para la presentación de cotizaciones o propuestas se establecen los siguientes plazos obligatorios. Por un lado, para contrataciones mayores a 50.000 bolivianos hasta los 200.000, mínimo 4 días de plazo. En cuanto a lo que se refiere a contrataciones mayores a 200.000 hasta el 1.000.000 de bolivianos, mínimo el plazo que se otorga es de 8 días. Los plazos de otras actividades del proceso de contratación deberán ser establecidos por la entidad convocante en el cronograma de plazos que formará parte del documento base de contratación. Ya en cuanto a lo que viene a ser las condiciones para la contratación en la modalidad AMPE, podemos ver que existen algunas actividades. Por ejemplo, se debe considerar el inicio de proceso con la publicación de la convocatoria, la apertura pública y la lectura de precios ofertados, la evaluación en acto continuo de cotizaciones o propuestas presentadas y la elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta. También otra actividad viene a ser la elaboración de la resolución de adjudicación o resolución de declaratoria desierta cuando corresponda. Posteriormente, procederá la suscripción del contrato o, en su caso, la emisión de orden de compra u orden de servicio y, finalmente, la recepción del bien que se ha ofertado. Otra de las modalidades, habíamos mencionado, viene a ser la modalidad licitación pública. Esta modalidad, como hemos mencionado, viene a estar reservada y a ser aplicada cuando el monto sea mayor a 1.000.000 de bolivianos, permitiendo la participación de un número indeterminado de proponentes. Para esto, el Decreto Supremo ha establecido que existen tipos de convocatoria. Por ejemplo, cuando se trata de la convocatoria pública nacional para contrataciones mayores a 1.000.000 de bolivianos hasta los 70 millones de bolivianos. Otro tipo de convocatoria pública de carácter internacional para contrataciones mayores a los 70 millones de bolivianos en adelante. Ahora bien, si por el objeto de la contratación se requiere dar difusión internacional a la convocatoria en contrataciones menores a los 70 millones de bolivianos, se podrá realizar convocatorias públicas internacionales ajustando su procedimiento a este tipo de convocatoria. Obviamente, al igual que las otras modalidades, la modalidad de licitación pública, para la presentación de propuestas se establecen los siguientes plazos obligatorios. En cuanto a la licitación pública nacional, mínimo 15 días. En cuanto a la licitación pública internacional, mínimo 20 días. En lo que se refiere a la licitación pública internacional para la contratación de obras, mínimo también 15 días. Ahora, entre las condiciones de contratación se deben establecer dentro del documento base de contratación, por ejemplo, el inicio del proceso con la publicación de la convocatoria, la apertura pública y la lectura de precios ofertados, la evaluación en acto continuo de cotizaciones o propuestas presentadas y la elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación o, en su caso, el informe y la recomendación de la declaratoria desierta, la elaboración de la resolución de adjudicación o declaratoria desierta cuando ésta corresponda, así como también la suscripción de contrato, así como también la recepción del bien. Modalidad de contratación por excepción, esta modalidad permite la contratación de bienes y servicios
única y exclusivamente por las causales de excepción que están descritas en el propio decreto 0181. Esta modalidad no va a ser aplicable cuando la misma sea por falta de previsión de la entidad o la inoportuna convocatoria del bien o servicio. En este caso, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad es responsable de las contrataciones por excepción. La autorización será mediante resolución expresa, resolución motivada, de manera técnica y de manera legal. ¿Cuáles vienen a ser las causales para la contratación por excepción? Estas están descritas en el artículo 65 de este decreto. Sin embargo, nos vamos a permitir mencionar algunas causales para la contratación por excepción. Por un lado, cuando exista un único proveedor para la contratación de bienes o también de obras y servicios generales, y siempre que estos no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares o de marcas genéricas. Otra causal, cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialización que solo pueda ser realizada por un único consultor. También es causal la compra de semovientes por selección cuando se trate de ejemplares que aportan beneficios adicionales respecto de otros. La compra de alimentos frescos y perecederos. Otra causal de esta modalidad es la adquisición de obras de arte. También la contratación de instituciones del Estado como el IGM, el Instituto Geográfico Militar, del Servicio de Geología Técnico de Minas, el SERGEOTECMIN, y del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, RUAT, de acuerdo a la misión institucional que se tenga. También viene a ser una causal de contratación en la modalidad por excepción, la contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de comando, control y comunicaciones para las Fuerzas Armadas, esto por razones de seguridad y por razones de defensa del Estado, así como también la contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de control y comunicaciones por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno, por razones también de seguridad pública del Estado. Estas vienen a ser algunas de las causales que se encuentran en el artículo 65 del decreto 0181 que les invitamos a revisar para tener mayor precisión. Entre las condiciones que se tiene para la contratación por excepción, podemos mencionar que, por un lado, cada entidad deberá desarrollar procedimientos para efectuar estas contrataciones a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. Una vez formalizada la contratación, la entidad contratante deberá presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado. Asimismo, se deberá registrar la contratación por excepción en el sistema de contrataciones estatales cuando el monto sea mayor a los 20.000 bolivianos. La modalidad de contratación por desastres o emergencias. Esta es una modalidad que permite a las entidades públicas contratar bienes y servicios única y exclusivamente para enfrentar los desastres, las emergencias nacionales, departamentales y municipales declaradas conforme a la ley establecida. Los procesos y condiciones de las contrataciones por desastre o de emergencias deberán ser reglamentadas por la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad. Finalmente, dentro de estas modalidades establecidas en el decreto 0181, tenemos la modalidad de contratación directa de bienes y servicios, que prácticamente se constituye en una modalidad que permite la contratación directa, como lo establece su nombre, sin límite de cuantía, única y exclusivamente por causas señaladas en lo que viene a ser el artículo 72 del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Es necesario establecer que en este caso es el RPA o el RPC, los responsables de procesos de contratación en la modalidad amplia o licitación pública, quienes de acuerdo con el monto de la contratación serán responsables de las contrataciones directas de bienes y servicios. Sus funciones estarán determinadas en el reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios de cada entidad pública.
Entre las causales para este tipo de contratación directa, vamos a encontrar, como decíamos hace un instante en el artículo 72, y en algunos casos que nos permitimos referir. Por ejemplo, la contratación de bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado, tales como la gasolina, el diésel, el gas, otros que también están establecidos en esta misma categoría. También la contratación de servicios públicos, tales como energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga. El arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros de salud, el arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las oficinas de entidades públicas, cuando esta entidad no cuente con infraestructura propia. Para esto se va a requerir siempre previamente el certificado de inexistencia que es emitido por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, conocido como el SENAPE. Otra de las causales para la contratación de esta modalidad de contratación directa se encuentra, por ejemplo, la adquisición de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas de carácter nacional, también la adquisición de lo que viene, la adquisición de repuestos del proveedor cuando se requiera preservar la garantía y consiguiente calidad del equipo o la maquinaria. También procede la contratación directa de transporte para la tropa de la Policía Boliviana, para la tropa de las Fuerzas Armadas, cuando se requiera enfrentar las emergencias de seguridad pública del Estado, la contratación de bienes y servicios locales para los gobiernos autónomos municipales de municipios con categoría demográfica A y B, siempre y cuando los bienes y servicios sean provistos por proponentes con establecimiento de su actividad productiva o servicios dentro del municipio y cumplan con las condiciones establecidas por la entidad contratante. También la contratación de artistas locales, la contratación de otros servicios relacionados con eventos de promoción cultural, efemérides y actos conmemorativos, llevar adelante la contratación de cursos de capacitación ofertados por institutos, universidades, academias y otros. Las entidades públicas podrán efectuar la contratación directa de bienes y servicios provistos por empresas públicas nacionales estratégicas, por empresas con participación estatal mayoritaria, por entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado, así como también sus filiales o subsidiarias, siempre y cuando cumplan las formalidades requeridas. Finalmente, la contratación con objetos específicos. Dentro de este tipo de contratación vamos a encontrar, por ejemplo, la contratación de auditorías para control gubernamental, las contrataciones con financiamiento del propio proponente, las contrataciones denominadas llave en mano, las contrataciones de seguros, la contratación de alimentos para el desayuno escolar y los programas de nutrición, que vienen a ser contratos con objeto específico, así como también la contratación de productos farmacéuticos, de productos médicos, de dispositivos médicos. Finalmente, la contratación de bienes y servicios generales recurrentes. Estas vienen a ser las modalidades de contratación, además de esta contratación con objetos específicos que hemos mencionado al final de este video. En pantallas nos permitimos dejar las referencias bibliográficas de donde se ha tomado el contenido de este video. Es importante entender que el contenido de la modalidad de contrataciones estatales tiene que ver con el conjunto del decreto 0181, para lo cual les invitamos a ver un video específico que tenemos en este mismo canal de YouTube, así como también un video que hace referencia a otros sistemas de administración dentro de lo que viene a ser los sistemas que crea la ley 1178. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad.